A pocos kilómetros de General Roca, en el Alto Valle de Río Negro, Humberto Canales funda en el año 1909 su propia bodega, con 500 hectáreas propias y 140 con cepas seleccionadas provenientes de Inglaterra. Hoy producen 1.600.000 botellas de una cosecha anual de fruta de 1.400.000 kilos. Vinos de alta gama, calidad, que son complejos y hasta elegantes. La cuarta generación en estas 10 décadas exporta a 22 países, principalmente los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, con la misma impronta que dejó su fundador. La historia de la bodega Humberto Canales está íntimamente ligada con el crecimiento de la Argentina y el desarrollo productivo de la Patagonia. El enólogo Horacio Bibiloni apunta las claves en la producción de uvas y vinos en el corazón del Alto Valle de Río Negro. Humberto Canales, el fundador de la empresa, fue ingeniero civil. Él participó en todo lo que fue el diseño del sistema de riego. Él era discípulo de ingeniero Huergo. Humberto Canales era discípulo de ingeniero Huergo y participaron de alguna forma en todo lo que fue el desarrollo del sistema de riego. Cuando termina el sistema de riego, Huergo y Canales, los dos, compran 700 hectáreas de viñedos acá, donde estamos ahora. Con el tiempo, ellos eran de dos generaciones diferentes. Con el tiempo, con la empresa se queda solo el ingeniero Humberto Canales y funda la empresa que hoy es Establecimiento Humberto Canales. Con lo que Humberto Canales fue un pionero en la región, en el diario Río Negro, en los inicios del diario Río Negro, que es de 1912, 1913, en sus registros ya aparecen que en el establecimiento había alrededor de 200 hectáreas de viñedos plantadas. ¿Y cuáles son las características edafológicas y climáticas que presentaba en aquel entonces el valle para tener la idea de asentar aquí este viñedo patagónico? Yo pienso que Humberto Canales vio un potencial muy parecido a algunas zonas de Francia. La conjunción de dos ríos, acá se junta el río Neuquén con el río Limay y forman el río Negro. Yo creo que él interpretó que de alguna manera esta región era similar a Burdeos en Francia. Entonces yo creo que de ahí se decidió a traer. Es más, todas las variedades que trajo en ese momento eran variedades francesas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Semillón, Sauvignon Blanc, todas esas variedades del inicio son todas variedades de Burdeos. El Alto Valle de Río Negro es una zona interprovincial porque parte está en la provincia de Neuquén. Es una zona que tiene alrededor de 100 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho, son alrededor de 80.000 hectáreas, el Alto Valle del Río Negro. Nuestra producción actual en total son alrededor de 600 hectáreas, de las cuales 140 son de viñedos y alrededor de un poco más de 400 hectáreas son de frutales. La empresa tiene una parte muy importante de producción y empaque de peras y manzanas. La parte vitivinícola son 140 hectáreas, donde producimos la uva, elaboramos el vino y embotellamos con marcas propias. Humberto Canales, Marcus, Íntimo son marcas de la empresa. La amplitud térmica y las noches frescas resultan fundamentales para la producción de una uva con características especiales y un vino de calidad. Cuando tenemos que definir cómo es el Alto Valle como región, creo que uno comienza a hablar del clima. Yo creo que el clima en la región tiene una importancia muy grande. Somos una zona desértica, llueve muy poco. En la región llueve alrededor de 200 milímetros por año y normalmente cuando llueve al otro día corre viento, con lo que es una zona naturalmente muy orgánica, podríamos decir. En nuestra región, en viñedos, la diferencia más grande de ser un cultivo tradicional o ser un cultivo orgánico pasa por la decisión de aplicación de herbicidas y fertilizantes de síntesis. Lo demás es una zona muy orgánica. Llueve muy poco, si no tuviéramos todo el sistema de riego del Alto Valle no podríamos generar cultivo de la vid porque es una zona seca. Tenemos mucha amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia de temperatura entre el día y la noche y es muy importante para la producción de vinos. Pero además nosotros en nuestra región no solo tenemos amplitud térmica, sino que tenemos noches frescas, que no es lo mismo tener 20 grados de amplitud térmica de 40 grados durante el día, 20 durante la noche, a tener alrededor de 30 grados durante el día y 10 durante la noche, que es la característica de nuestra región. Con lo que de alguna forma cuando definimos esa amplitud térmica
hay que ponerle que nuestras noches son frescas, que eso hace unas características diferentes. Nosotros estamos a 39 grados de latitud sur, con lo que esa amplitud térmica nosotros la tenemos por la latitud a la que estamos y no por la altitud. Nosotros acá estamos alrededor de 200, 250 metros sobre el nivel del mar. No es una zona alta, pero sí tenemos mucha amplitud térmica por la latitud a la que estamos. Ahora, más allá de todos estos beneficios, ¿cuáles son los riesgos climáticos que presenta la región patagónica? Tenemos muy baja incidencia de granizo, no es un problema muy serio en la zona, y si yo te estuviera describiendo todo esto, sería un paraíso. La realidad es que hay algunos inconvenientes desde el punto de vista agroclimático. Para nosotros, un riesgo muy importante es el riesgo de heladas. Nosotros tenemos heladas en primavera y las heladas de otoño, las heladas tardías y las tempranas, que de alguna forma las heladas de primavera pueden afectar la producción del cultivo. Un brote de vid que está naciendo es muy sensible a las heladas, y hacia final de ciclo las heladas tempranas, las heladas que llegan a finales de abril, pueden afectar algunas variedades. Por eso es que, como decisión estratégica de la empresa, no apostamos a variedades de ciclo muy largo. Tenemos Cabernet Sauvignon, que es la última variedad tinta que se cosecha, pero no es una variedad a la que estamos apostando para aumentar ese cultivo, porque en algunos años estamos muy en el límite de la madurez, teniendo en cuenta el periodo de heladas. Y en base a la trayectoria y a la experiencia que tenés como enólogo, en estas 140 hectáreas, ¿cuáles son las variedades que se producen y qué vinos se elaboran en base a la demanda del mercado? Las variedades que hacemos en variedades blancas, hacemos Sauvignon Blanc, Semillón, Riesling y Torrontés. Cuando hablamos del semillón, para la historia de la empresa, es una variedad muy importante. El semillón de Humberto Canales fue el primer semillón que se vendió como varietal en la Argentina. Y la verdad que haber mantenido siempre la producción de ese semillón y ser una empresa histórica, para nosotros es muy importante, porque hoy el semillón en Argentina es una variedad que está retomando y teniendo un posicionamiento que nunca debería haber perdido. Entonces, para nosotros tiene mucha historia el semillón. Y en variedades tintas tenemos el Pinot Noir, que en la región es una variedad que se ha adaptado muy bien y que es de alguna forma algo que podemos mostrar y que nos diferencia como región vitivinícola y nos diferencia de otras zonas de Argentina. Tenemos Merlot, que es una gran variedad. Malbec, como toda bodega argentina, no podemos evitar elaborar. Y después tenemos Cabernet Franc, que nos va muy bien, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon. Sí, son todas variedades de origen francés, las que tenemos en la región. No hay muchas variedades de origen italiano. Con la idea de mantenerse fuertes en el mercado interno, el 60% de la producción de vinos de Humberto Canale se vende en Argentina. Nosotros tenemos una producción anual en viñedos propios de alrededor de 1.300.000, 1.400.000 kilos por año, y hay algo de uvas que compramos a productores con los cuales venimos trabajando desde hace muchos años, y nuestra producción total está alrededor de 1.600.000, 1.700.000 botellas por año. De nuestra producción total, alrededor de un 60% del volumen se comercializa en Argentina. La decisión de la bodega siempre fue mantener mercado interno y mantener exportaciones, más allá de la conveniencia que desde lo económico que tiene algún mercado, la decisión fue siempre mantener, y el 40% lo exportamos. Los mercados principales para Humberto Canale son Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, pero en total estamos alrededor de 22 países con los mismos productos y las mismas marcas que vendemos en Argentina, y con todo un esfuerzo de comunicación de la marca y fundamentalmente de la región, que para nosotros es un valor agregado muy importante. Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, Pinot Noir, Merlot, Malbec y Torrontés son algunos de los varietales que trabaja Humberto Canale. El enólogo Horacio Bibiloni describe la línea de productos destacados. Nosotros tenemos diferentes líneas de productos y diferentes segmentos de productos. Tradicionalmente hay una línea que es la línea Marcus, que es una línea que está muy identificada con Río Negro, que es una botella que tiene el mapa de Río Negro en su etiqueta. Esa línea es, como concepto, una línea joven, es una línea donde hay un Sauvignon Blanc en blancos y hay un blend que es Chenin con Torrontés, que es dulce natural, y después en los tintos hay un Malbec, un Merlot y un blend que es Cabernet Sauvignon con Merlot. Esa línea, la línea Marcus, es una línea que como concepto de producto es una línea joven, es una línea que el producto no tiene guarda en madera, entonces normalmente
con la línea, con los vinos blancos, estamos muy rápido en el año, estamos hablando de los meses de junio, julio, ya estamos cambiando la nueva cosecha, y en el caso de los tintos, más sobre agosto, septiembre, pero es una línea joven, es una línea donde el concepto de producto es que sean vinos frescos, vinos frutados. Después tenemos hacia arriba una línea que es la línea íntimo, que esa línea ya tiene un pasaje del vino estuvo en madera, de alrededor de 6 meses, un porcentaje. Después, si seguimos hacia arriba, está la línea Humberto Canal Estate, que es un vino con un poco más de concentración, más estructura, un vino más concentrado, por usar un término. Hacia arriba tenemos una línea que es una línea que comenzamos a desarrollar hace 5 o 6 años, que es la línea Humberto Canale Old Vineyard, mirando cómo era el portfolio de vinos de la bodega y teniendo en cuenta de que en el mundo cada vez se valoraba más el concepto de vino de un solo viñedo. Nosotros teníamos vinos que podíamos elaborar grandes vinos de un solo viñedo y que además eran viñedos con muchos años de plantación. Entonces desarrollamos la línea Humberto Canale Old Vineyard. El primero fue un Pinot Noir que fue plantado en 1968 y que el viñedo se llama La Isabel, que es una nieta de Guillermo Barsi, el presidente de la empresa. El segundo vino fue un Riesling, que este es el único parral que hay en la empresa, que es un viñedo plantado en 1937. Después incorporamos un Malbec, que eso viene de un viñedo que se llama Los Borregos, en honor a los nietos varones de Guillermo Barsi, que es plantado también en 1968. Y el año pasado incorporamos como última variedad un semillón, que fue plantado en 1942 y que como coincidencia ese fue el año de nacimiento de Guillermo Barsi. Así que la línea Humberto Canale Old Vineyard es una línea que nos está trayendo muchas satisfacciones. Como concepto de producto el mercado lo está aceptando muy bien, y cuando ya vamos a la línea más alta de la bodega es la línea Marcus Gran Reserva, donde hay 4 varietales, un Pinot Noir, un Merlot, un Malbec y un Cabernet Franc, y son todos vinos que tienen alrededor de un año de pasaje por barricas de roble francés y americano, dependiendo la variedad. El Pinot Noir un poco menos, en el caso de las otras variedades más cerca del año, y de ahí vamos también jugando un poco con el proveedor de barricas, el estilo de barricas, el estilo de tostados, para ir teniendo vinos complejos. Cuando tratamos de definir cómo son los vinos de Humberto Canale, nosotros usamos 2 conceptos, que es la complejidad y la elegancia. Nosotros tratamos que los vinos de Humberto Canale tengan esa característica y que de alguna forma sea la identidad de los vinos nuestros y que sean diferentes de los de otras bodegas o de las de otras regiones vitivinícolas. Bibiloni destaca el sabor diferencial que adquieren estos vinos gestados en el corazón de la Patagonia argentina. Nuestros vinos, nuestra región, nuestro clima, hace que los vinos de alguna forma, esa noche fresca que tienen los vinos, se conserve mucho más la acidez natural en los vinos. Esa acidez natural en los vinos, ¿cómo se traduce? Como vinos más frescos, con aromas más de fruta fresca, no de mermelada ni de compota, y hace que los vinos sean elegantes, sean complejos. Quizás no tenemos vinos demasiado estructurados, pero los vinos son complejos, son elegantes, tienen mucha frescura. La acidez natural en los vinos es un factor de calidad muy importante, y creo que la región la tenemos. Y hoy todas las bodegas de todo el mundo lo que están trabajando es en tener alguna identidad, en buscar algo que te diferencie del resto de la bodega. Yo creo que la región, como Patagonia, como Alto Valle del Río Negro, y la bodega en particular, como Bodega Humberto Canale, con más de 100 años de historia, siendo una bodega familiar, que hoy la bodega está dirigida por la 4ª y 5ª generación de la familia fundadora, que son muy pocas las bodegas en Argentina que siguen siendo dirigidas hoy con más de 100 años de historia por la bodega fundadora. Todos esos valores para nosotros son una fortaleza muy grande.